Ya voy a exponer ahí. Ingeniera, muy buenas noches. Mi nombre es John Rivera y mi grupo está conformado por Mauricio Aro y Steven Simbaña. En esta noche vamos a exponer la presentación sobre la gran tarea, que es la evaluación número 1. Como objetivo tenemos realizar el diseño y simulación de los circuitos electrónicos de potencia con transistores BJT y JFET. Resultado del aprendizaje: el estudiante estará en la capacidad de identificar y simular circuitos electrónicos de potencia. Ya. A continuación, mi compañero va a exponer el circuito electrónico 1. Bueno, buenas noches, Inge. A mí me toca exponer el circuito electrónico 1. Tenemos diseño de un circuito conmutador con un transistor GFET para que encienda y apague una LED verde utilizando como fuente de alimentación de control señal digital. No sé si le subes porque me está tapando para leer. Ya. Oh, espérate, espérate. Ahí, ahí. Perdón. Una señal digital BI de valor C, o 0B menos XB, dependiendo del voltaje del pinch off del transistor. Utilice la fuente de alimentación VDD necesaria según el diseño. Nota, utilice la hoja de datos del 2DN4093, adjunte en su buena escena. Ya, dale a la hojita. Ahí tenemos el primer circuito y tenemos los datos del datasheet. Tenemos el BBGS, que, que es menos 40 voltios, el IDS, que es 8 miliamperios, y el BGS, que es menos 1 voltio. Estos son los datos obtenidos del datasheet. Se conoce que BGS es igual a 0 voltios, BDS igual a BGS menos BGS off. El VDS es igual a 0 voltios menos 8 voltios. El VDS es igual a 1 voltio y tenemos nuestra malla, que es igual a VDD igual a RD por ID más BL, el voltaje de LED, más el VDS. El VDD es igual a RD por 8 miliamperios más 1,6 voltios y más 1 voltio. Vamos a utilizar una fuente de voltaje VDD mayor a 2,6 voltios y menor a 40 voltios, en la cual trabajaremos con un voltaje de 24 voltios. Tenemos 24 voltios, que es igual a RD por 8 miliamperios más 1,6 voltios más 1 voltio. Despejamos, que nos queda RD igual a 24 menos 1,6 voltios y menos 1 voltios, sobre 8 miliamperios, que nos da un resultado de RD que es igual a 14,4 sobre 8 miliamperios, un resultado total de RD de 1800 ohmios. Tenemos la simulación y nos pedía una resistencia para la LED que nos sale de 1800. Eso es lo que tenemos ahí en la resistencia 1 que nos pide para la LED. Eso sería el primer circuito. De paso, le damos al compañero Es- Steven para que siga con el segundo circuito. Buenas noches, ingeniera. Como podemos ver, me tocó el circuito electrónico número 2, que dice diseño un circuito conmutado con un transistor JFET para que encienda y apague una luz LED azul, utilizando como fuente de alimentación de control una señal digital BI de valor 0 voltios a 10 voltios
dependiendo del voltaje del pinch apagado del transistor y utilizando una fuente de alimentación VDD necesaria según el diseño. Bájale, bájale, mijín. Nota, utilice la hoja de datos del 2N4092. Aquí tenemos el circuito. Aquí tenemos el circuito. Y abajo tenemos los datos calculados del datasheet en el dispositivo. Tenemos el VGS apagado es igual a menos 2 voltios. El VSS es igual a menos 40 voltios. El IDS es igual a 40 miliamperios. ¿sí? Conocemos que el VGS es igual a 0 voltios. El VDS es igual a VGS menos el VGS apagado. El VDS es igual a 0 voltios dos, menos 2 voltios. El VDS es igual a 2 voltios. Nuestra malla es el VDD es igual a RD por ID más el voltaje del LED más el voltaje de DS. El DDD es igual a RD por 15 miliamperios más 3.7 voltios más 2 voltios. Debemos utilizar una fuente de voltaje VDD mayor a 5.7 voltios y menor a 40 voltios. En nuestro caso usaremos 18 voltios, por la que el 18 voltios es igual a RD por 15 miliamperios, más 3.7 voltios, más 2 voltios. Esto despejamos y tenemos RD es igual a 18 voltios menos 3,7 voltios menos 2 voltios sobre 15 miliamperios. RD es igual a 12.3 voltios sobre 15 miliamperios, que es igual a RD igual a 820 ohmios. Aquí tenemos la solución. En la resistencia 2 tenemos 820 voltios y en el Ohmios. D2 de la LED azul tenemos encendido. Aquí tenemos en la luz LED apagada con un voltaje de 2,21. Y a continuación dejamos que nuestro compañero siga con el circuito número 3. Buenas noches, ingeniera. A mí me tocó exponer el circuito electrónico 3, que nos dice que diseñemos un circuito conmutador con un transistor BJT tipo NPN con un beta que es igual a 60 que enciende y apague un LED rojo utilizando una batería de 9 BDC para alimentar el circuito y una fuente de 5 BDC como voltaje de control. El LED rojo tiene un voltaje y corriente de BD que es igual a 1.2 voltios y C que es igual a 20 miliamperios. La malla de salida del BCC es igual a BD1 menos 4 más RC y C más BC del colector emisor de saturación. BCC de saturación es igual a 0. 9 voltios es igual a 1,2 voltios más RC, 20 miliamperios. RC es igual a 9 voltios menos 1,2 voltios sobre 20 miliamperios, que nos da una resistencia de 390 ohmios. Tomando en cuenta que IC es igual a beta y B. IC es igual a IC sobre B, que es igual a 20 miliamperios sobre 60, que tenemos una corriente igual a 333,3 microamperios. 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 3
la malla de entrada BI es igual a RB más IB más B de la base al emisor de saturación. RB es igual a B y menos B de la base del emisor de saturación sobre IB de saturación. El IB de saturación es igual a 5 IB, que es igual a 5 por 333,3 microamperios, que es igual a 1,66 miliamperios. RB es igual a 5 voltios menos 0,7 voltios sobre 1,66 miliamperios, que es igual a 4,3 voltios sobre 1,66 miliamperios, que tenemos una resistencia igual a 2,59 ohmios. En la simulación podemos ver ya el circuito funcionando y ya agregado a las resistencias que hemos obtenido mediante los cálculos. Eso es todo en cuanto al circuito 3. El circuito 4 nos dice diseñar un circuito de conmutación para que encienda y apague una bombilla de 12 voltios y 1,2 watts. Se utilizará un transistor BJT de silicio con una beta de 100. Su BCE de saturación es de 0,3 voltios. El control se lo hará con una salida digital de 5 voltios y el circuito se polarizará con una fuente de 20 voltios. Utilice la hoja de datos del 2N3904. Adjunte esta hoja de datos en la presentación de la tarea. Aquí podemos observar el circuito. Datos del datasheet del 2N3904. Aquí podemos observar sus valores y sus unidades. El LED tiene un voltaje y una corriente. El BD es igual a 12 voltios. El IC es igual a P sobre V. IC es igual a 1,2 watts sobre 12 voltios, que es igual a 0,1 amperios. Como malla de salida tenemos el BCC es igual a BD más RC y C más el voltaje del colector emisor de saturación. Voltaje de saturación es igual a 0. 20 voltios es igual a 12V más RC 0,1 amperios. RC es igual a 20 voltios menos 12 voltios sobre 0,1 amperios, que obtenemos una resistencia igual a 80 ohmios. Tomando en cuenta que IC es igual a la beta de IB. IC es igual a IC sobre beta, que es igual a 0,1 amperios sobre 100. Y obtenemos una corriente de un miliamperio. Como malla de entrada tenemos al BI, que es igual a RB y B más el voltaje de la base emisor de saturación, RB de BI menos el voltaje de la base del emisor de saturación sobre IB de saturación, donde IB de saturación es igual a 5 IB es igual a 5 por 1 miliamperio, que es igual a 5 miliamperios. Entonces, RB es igual a 5B menos 0,3B sobre 5 miliamperios, que es igual a 4,7 voltios sobre 5 miliamperios.
y obtenemos la resistencia de la base, que es igual a 8.94 ohms. Aquí en la simulación podemos observar que la bombilla está encendida y tenemos una corriente de 0.19 amperes. Ya, aquí tenemos el circuito encendido y que está funcionando. Y eso es todo en cuanto a nuestra exposición, ingeniera, y muchas gracias. Ahí acabó, Gan. Repetimos.